¿Te imaginas qué pasaría si el hombre más rico de México se encontrara por casualidad con Pedro Fernández en un hospital? Lo que sucedió después cambió la vida de miles de familias mexicanas para siempre. Esta es la historia real de cómo un encuentro fortuito se convirtió en la revolución de esperanza más grande que México haya visto. Prepárate para emocionarte hasta las lágrimas con esta increíble historia de solidaridad mexicana. El encuentro que cambió miles de vidas era una tarde lluviosa de octubre en la Ciudad de México cuando el destino decidió cruzar los caminos de dos de los hombres más influyentes del país. Las gotas de lluvia golpeaban con insistencia los grandes ventanales del Hospital Infantil de México Federico Gómez, creando un ritmo melancólico que parecía acompañar el sufrimiento silencioso que se vivía en cada uno de sus pasillos. Carlos Slim Elú, el magnate empresarial cuya fortuna había construido imperios que se extendían desde las telecomunicaciones hasta la minería, desde la construcción hasta los servicios financieros, caminaba discretamente por los corredores del séptimo piso. Este hombre que había sido catalogado durante varios años consecutivos como el más rico del mundo, que había transformado radicalmente la economía mexicana y latinoamericana con sus inversiones estratégicas y su visión empresarial, que controlaba empresas valoradas en más de $60,000 millones, no llevaba su acostumbrado séquito de asistentes ejecutivos, guardaespaldas discretos ni las cámaras de los medios de comunicación que habitualmente lo seguían a donde fuera. Esta vez, su visita era completamente personal, íntima y privada. Había venido a conocer de cerca el trabajo diario que realizaba el hospital con niños en situación vulnerable, especialmente aquellos pequeños guerreros que luchaban valientemente contra diferentes tipos de cáncer. Su corazón de padre de 6 hijos y abuelo orgulloso de 17 nietos lo había llevado hasta ahí, profundamente movido por historias desgarradoras que había escuchado sobre pequeños luchadores que enfrentaban batallas médicas más grandes y complejas que ellos mismos, con una valentía que ponía en perspectiva todos los desafíos empresariales que él había enfrentado durante su larga y exitosa carrera. En ese mismo momento histórico, por los corredores impregnados del olor característico a desinfectante y esperanza mezclados, caminaba Pedro Fernández, el cantante y actor que se había convertido en una auténtica leyenda viviente de la música mexicana, un ícono cultural que había trascendido generaciones enteras. José Martín Cuevas Cobos, como era su nombre de pila, había nacido en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969, en el seno de una familia trabajadora de clase media que nunca imaginó que su pequeño hijo se convertiría en uno de los artistas más queridos y respetados de México y toda Latinoamérica. Desde los 3 años de edad, Pedro había demostrado un talento musical extraordinario y completamente natural. Sus padres recordaban con emoción cómo el niño cantaba constantemente, imitaba a los artistas que escuchaba en la radio y creaba sus propias melodías con una facilidad que parecía sobrenatural. Su carrera había despegado como un meteoro imparable cuando apenas era un niño prodigio, grabando su primer disco profesional a los 7 años con el sello discográfico RAV. En una época donde la industria musical mexicana estaba dominada por adultos y donde era prácticamente impensable que un niño pudiera tener éxito comercial significativo, pero Pedro no era un niño cualquiera. Su voz cristalina, su carisma natural ante las cámaras y su capacidad innata para conectar emocionalmente con audiencias de todas las edades lo convirtieron rápidamente en el fenómeno musical más importante de México en las décadas de los 80 y 90. A los 8 años ya había vendido más de 100,000 copias de su primer álbum, una cifra extraordinaria para cualquier artista, pero absolutamente revolucionaria para un niño. A los 10 años protagonizó su primera telenovela infantil, La Casa en la Playa, que se transmitió exitosamente en más de 20 países de habla hispana. Su adolescencia transcurrió bajo los reflectores, pero siempre con el apoyo incondicional de una familia que supo proteger su esencia humana mientras navegaban juntos por las complejidades de la fama precoz. A los 15 años, Pedro ya había grabado 8 álbumes, había protagonizado 5 telenovelas y 3 películas y había realizado giras de conciertos que lo llevaron por todo México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Su transición de niño prodigio a galán juvenil fue natural y exitosa, conquistando especialmente al público femenino con su combinación única de talento, humildad y atractivo físico. Los años 90 marcaron la época dorada de Pedro Fernández como artista maduro. Canciones románticas como Amarte a la Antigua, La Mujer que Amo, Yo no fui,
Cachito de cielo y Hasta el fin del mundo se convirtieron en auténticos himnos generacionales que sonaban constantemente en radios, televisiones y celebraciones familiares por todo el mundo hispanohablante. Su álbum Hasta el fin del mundo vendió más de 2 millones de copias solo en México y alcanzó disco de platino en Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Estados Unidos. Paralelamente a su carrera musical, Pedro consolidó su carrera como actor protagonizando telenovelas que se convirtieron en fenómenos de audiencia internacional. Mañana es para siempre, donde compartió créditos con Silvia Navarro, fue transmitida exitosamente en más de 100 países y consolidó su posición como uno de los galanes más importantes de la televisión mexicana. Su actuación en La Fuerza del Destino junto a Sandra Echeverría demostró su evolución como actor dramático y su capacidad para interpretar personajes complejos con profundidad emocional convincente. Pero más allá de los números de ventas, los premios recibidos y el reconocimiento internacional, Pedro Fernández se había caracterizado siempre por mantener los pies en la tierra y una conexión genuina con la gente común. Sus orígenes humildes en Guadalajara, los valores familiares inculcados por sus padres y su propia experiencia como padre de familia lo habían mantenido cercano a las causas sociales y especialmente sensible hacia el sufrimiento infantil. Con más de 40 álbumes grabados en 4 décadas de carrera, múltiples discos de oro y platino que decoraban las paredes de su casa, decenas de premios nacionales e internacionales incluyendo varios premios Lo Nuestro y premios Billboard, y una carrera que abarcaba no solo la música sino también la actuación en telenovelas, películas y teatro, Pedro había conquistado corazones en todo México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Sus canciones se habían convertido en banda sonora de bodas, quinceañeros, serenatas y celebraciones familiares, mientras que su carisma natural y su humildad ante las cámaras lo habían posicionado como uno de los artistas más queridos, respetados y confiables del continente. Pedro no estaba en el hospital por casualidad tampoco. Su visita formaba parte de una gira filantrópica personal que había iniciado discretamente meses atrás, llevando música, alegría y esperanza a hospitales, orfanatos, casas hogar y centros de rehabilitación de todo el país. Esta actividad caritativa había comenzado años antes, cuando su propia experiencia como padre de 2 hijos lo había sensibilizado profundamente hacia el sufrimiento infantil y las injusticias sociales que afectaban a las familias más vulnerables de México. Esa tarde de octubre tenía programado un pequeño concierto completamente improvisado y gratuito para los niños internados en el área de oncología pediátrica del hospital. Llevaba consigo su guitarra Martin de 28, la misma que lo había acompañado en innumerables éxitos musicales, en grabaciones de estudio, en presentaciones en vivo ante decenas de miles de personas, y que ahora sería el instrumento para llevar momentos de felicidad a niños que enfrentaban la batalla más difícil de sus cortas vidas. También llevaba esa sonrisa característica, auténtica y cálida, que había iluminado pantallas de televisión y cine durante más de 4 décadas y que ahora reflejaba una determinación diferente pero igualmente poderosa, la de llevar esperanza genuina a quienes más la necesitaban. Sus ojos verde claro, que habían enamorado a millones de fanáticas en toda Latinoamérica y que habían expresado amor, pasión, tristeza y alegría en incontables canciones y actuaciones, ahora mostraban una profundidad emocional diferente, marcada por la madurez que da la experiencia de vida y por una comprensión cada vez más clara de que el verdadero éxito se mide en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros seres humanos. El encuentro que cambiaría para siempre sus vidas y las vidas de miles de familias mexicanas sucedió en la sala de espera del 7º piso, un espacio que había sido testigo de miles de dramas humanos, de lágrimas de dolor y lágrimas de alegría, de despedidas definitivas y de reencuentros milagrosos. Ambos hombres se habían detenido simultáneamente al escuchar el llanto desconsolado e incontenible de una madre joven. Era doña Carmen Rodríguez, una mujer humilde de apenas 32 años, originaria de Naucalpan, Estado de México, que sostenía entre sus brazos temblorosos y cansados a su hijo de apenas 5 años, Sebastián. Carmen era una mujer que había conocido el trabajo duro desde muy pequeña. Había crecido en una familia de 7 hermanos en una colonia popular de Naucalpan, donde sus padres trabajaban incansablemente para proporcionar lo básico a sus hijos. Su padre era chofer de peceros y su madre trabajaba como lavandera desde su casa para complementar los ingresos familiares.
Carmen había logrado terminar la preparatoria trabajando por las tardes como niñera y los fines de semana ayudando en un puesto de tacos de su tía, siempre con el sueño de proporcionar una vida mejor a su futura familia. Había conocido a Roberto, su esposo, en una fiesta del barrio cuando ambos tenían apenas 20 años. Roberto era un joven trabajador, honesto y lleno de sueños, que había llegado a la Ciudad de México desde un pequeño pueblo de Michoacán cuando tenía 14 años. Después de que su padre muriera en un accidente laboral y su familia necesitara ingresos urgentes para sobrevivir. Había comenzado trabajando como ayudante en una construcción, cargando materiales y aprendiendo los oficios básicos de la albañilería mientras soñaba con algún día tener su propia empresa constructora. Se habían casado por amor verdadero y con la esperanza genuina de construir una vida mejor para sus futuros hijos. Los primeros años de matrimonio habían sido económicamente difíciles pero emocionalmente plenos y llenos de ilusiones compartidas. Habían logrado rentar una pequeña casa de 2 recámaras en una colonia popular pero segura. Roberto había conseguido trabajo estable en una constructora local donde sus jefes reconocían su honestidad y dedicación, y Carmen había encontrado empleo como empleada doméstica en una casa de clase media alta donde la trataban con respeto y le permitían cierta flexibilidad de horarios. Cuando nació Sebastián, 5 años atrás, habían sentido que todos sus sacrificios, todas las madrugadas de trabajo, todas las noches de preocupación económica, finalmente habían valido la pena. El niño era completamente sano, extraordinariamente inteligente para su edad y estaba lleno de una energía contagiosa que llenaba de vida cada rincón de su modesta casa. Tenía unos ojos negros brillantes que parecían absorber todo lo que veía con curiosidad insaciable y una sonrisa que literalmente iluminaba cualquier habitación donde entrara. Todo en la vida de la familia Rodríguez cambió dramáticamente una mañana calurosa de julio cuando Sebastián despertó con fiebre muy alta, vómitos persistentes y pequeños puntos rojos esparcidos por toda la piel. Carmen, que había desarrollado los instintos protectores de toda madre mexicana, pensó inicialmente que podría ser alguna infección viral común, quizás dengue o alguna enfermedad estacional que afectaba frecuentemente a los niños de la zona. Sin embargo, cuando los síntomas no solo persistieron sino que empeoraron significativamente durante el segundo día, y cuando Sebastián comenzó a mostrar una debilidad inusual y una palidez preocupante, decidieron llevarlo inmediatamente al centro de salud de su colonia. Los análisis de sangre realizados en el hospital revelaron la terrible verdad que ningún padre está preparado para escuchar: leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer más común en niños mexicanos, pero también uno de los más agresivos y que requiere tratamiento inmediato, intensivo y prolongado. El doctor Ramírez, el oncólogo pediátrico especialista que atendió el caso, explicó pacientemente a los padres que este tipo de leucemia, aunque serio y potencialmente mortal si no se trata adecuadamente, tenía tasas de curación superiores al 80% cuando se detectaba tempranamente y se contaba con los recursos médicos y económicos adecuados para un tratamiento completo. El diagnóstico había caído como un rayo devastador sobre la familia Rodríguez. Los ingresos familiares habían pasado dramáticamente de cerca de 15,000 pesos mensuales, que apenas alcanzaban para una vida digna pero estable, a solamente 8,000 pesos irregulares, mientras que los gastos médicos no cubiertos por el Seguro Popular alcanzaban frecuentemente los 50,000 pesos mensuales. Gradualmente, como una espiral descendente imparable, habían tenido que vender sus pocas pertenencias de valor para cubrir los gastos médicos que se acumulaban semana tras semana. Primero vendieron el televisor de pantalla plana que Roberto había comprado con su aguinaldo del año anterior. Después la lavadora, que Carmen había conseguido comprando en abonos durante 2 años. Finalmente, vendieron el automóvil Tsuru usado que Roberto había comprado con tanto esfuerzo y orgullo después de 3 años de ahorro disciplinado. Pero más allá de la crisis económica que estaba destruyendo completamente su estabilidad familiar, Carmen y Roberto enfrentaban el dolor emocional indescriptible de ver a su hijo pequeño, que hasta hace pocos meses había sido un niño completamente normal y lleno de vida, sometido diariamente a tratamientos médicos que lo dejaban débil, nauseabundo, sin apetito y sin el cabello rizado que había sido su sello distintivo desde que nació. Pedro Fernández tomó su guitarra Martín con cuidado reverencial y comenzó a tocar suavemente una melodía que Sebastián reconoció inmediatamente, a pesar de su debilidad física. Era la de La Mochila Azul, una canción que el niño había escuchado literalmente miles de veces en casa,
cantada por la misma voz que ahora la interpretaba en vivo directamente frente a él como si fuera un concierto privado y personal. Por primera vez en muchas semanas, el pequeño esbozó una sonrisa genuina y auténtica, y sus ojos recuperaron momentáneamente ese destello de alegría y vida que había caracterizado sus primeros años antes de la enfermedad. Pedro, con la sensibilidad artística que lo había convertido en uno de los intérpretes más queridos de México, adaptó espontáneamente la letra de la canción para incluir el nombre de Sebastián, convirtiendo el momento en algo completamente mágico y personal que el niño recordaría para siempre. Sebastián de la mochila azul, cantaba Pedro con ternura, que estudia en la escuela y siempre va al hospital con mucho valor. Carlos Slim observaba la escena con profunda emoción, pero también con la mente analítica y estratégica que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos y respetados del mundo. Había construido un imperio empresarial valorado en más de $60,000 millones, pero en ese momento preciso, observando la capacidad única de Pedro Fernández para devolver la esperanza y la alegría a un niño gravemente enfermo con una simple canción interpretada con amor genuino, Carlos se daba cuenta de que toda su fortuna, todo su poder económico y toda su influencia empresarial no significaban absolutamente nada comparados con la capacidad humana de conectar emocionalmente con otros seres humanos en momentos de profunda necesidad y vulnerabilidad. Después de casi 3 horas de conversación profunda, música improvisada, lágrimas compartidas y conexiones emocionales auténticas, ambos hombres intercambiaron números telefónicos con doña Carmen, prometiéndole solemnemente que ni ella ni Sebastián estarían solos en esta batalla que apenas estaba comenzando. Carlos, con la discreción que caracterizaba sus actos de generosidad personal, le entregó discretamente un sobre con dinero en efectivo suficiente para cubrir todos los gastos médicos inmediatos de Sebastián durante los próximos 3 meses. Pedro, por su parte, se comprometió públicamente frente a Carmen y Sebastián a visitarlos regularmente durante todo el proceso de tratamiento. Pero algo mucho más importante y trascendental había sucedido en esa sala de espera del Hospital Infantil de México. Carlos Slim y Pedro Fernández habían descubierto una conexión profunda y genuina, una pasión compartida por ayudar a quienes más lo necesitaban, especialmente a los niños mexicanos que enfrentaban el cáncer y a las familias que se veían obligadas a elegir entre la vida de sus hijos y la estabilidad económica familiar. 3 días después de ese encuentro que cambiaría la historia de la filantropía mexicana, Carlos Slim invitó formalmente a Pedro Fernández a desayunar en su oficina privada del piso 47 del majestuoso edificio Inbursa. El empresario había estado investigando exhaustiva y sistemáticamente la situación de la oncología pediátrica en México durante esos 3 días, utilizando todos los recursos de información disponibles a través de sus múltiples empresas, fundaciones, contactos en el sector salud y redes de investigación académica. Los números y datos que había compilado meticulosamente eran simultáneamente alarmantes y reveladores. Cada año se diagnosticaban aproximadamente 5,000 nuevos casos de cáncer infantil en México, una cifra que representaba la segunda causa de muerte en niños mexicanos después de los accidentes. Aunque las tasas de supervivencia habían mejorado significativamente en las últimas 2 décadas, pasando del 40% en los años 90 al 75% en la actualidad, México seguía estando por debajo de los estándares internacionales de países desarrollados donde las tasas de curación superaban el 90% para la mayoría de los tipos de cáncer infantil. Pedro, le dijo Carlos mientras servía café colombiano de exportación en tazas de porcelana de Talavera, he estado pensando constantemente, día y noche, en nuestra conversación del hospital y en todo lo que representa. Creo firmemente que juntos podemos hacer algo realmente significativo, revolucionario y transformador por estos niños y sus familias. No estoy hablando de caridad tradicional, de donaciones esporádicas o de eventos benéficos aislados. Estoy hablando de crear un sistema integral, profesional y sustentable que transforme radicalmente y para siempre la manera en que México atiende el cáncer infantil. La propuesta que Carlos presentó era tan ambiciosa que literalmente quitaba el aliento, crear un programa integral, multidisciplinario y completamente innovador que no solo cubriera todos los costos médicos de tratamientos oncológicos pediátricos en México, sino que también proporcionara apoyo psicológico profesional especializado, atención nutricional personalizada, continuidad educativa garantizada, soporte social integral y acompañamiento familiar durante todo el proceso de tratamiento y recuperación.
Pero hay algo que mis fundaciones, por más recursos económicos que tengan a su disposición, no pueden aportar por sí solas, continuó Carlos con una intensidad emocional que Pedro nunca había visto en un empresario. Y es esa capacidad única que tú posees de llegar directamente al corazón de las personas, de dar esperanza genuina a través de la música y el arte, de conectar emocionalmente con los niños de una manera que ningún médico, por más competente y comprometido que sea, puede lograr. Los niños necesitan medicina de la mejor calidad, pero también necesitan magia, esperanza y alegría, y tú tienes esa magia en tus manos y en tu voz. Carlos, respondió Pedro con la voz quebrada por la emoción y con lágrimas formándose en sus ojos verdes, durante toda mi carrera he cantado sobre el amor verdadero, sobre la vida plena, sobre los sueños que se hacen realidad y sobre la esperanza que nunca debe perderse. Pero nunca, absolutamente nunca, he tenido una oportunidad tan clara, directa y poderosa de hacer que todas esas palabras que he cantado durante décadas se conviertan en acciones concretas, tangibles y efectivas que realmente salven vidas de niños mexicanos. Durante las siguientes 8 semanas, Carlos Slim y Pedro Fernández recorrieron meticulosamente hospitales especializados en oncología infantil en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Tijuana, Cancún, Toluca, León, Morelia, Veracruz y Oaxaca. En cada visita exhaustiva, se reunían durante horas con médicos especialistas en oncología pediátrica, enfermeras especializadas con décadas de experiencia, trabajadores sociales que conocían íntimamente las realidades económicas de las familias, psicólogos infantiles expertos en apoyo emocional durante crisis médicas, nutriólogos especializados en pacientes oncológicos, pero sobre todo, con niños valientes que enfrentaban diferentes tipos de cáncer y con familias completas que habían reorganizado totalmente sus vidas alrededor de la lucha por salvar a sus hijos. En el Hospital Civil de Guadalajara conocieron a María Fernanda Gutiérrez López, una niña extraordinaria de 8 años con osteosarcoma que había perdido su pierna derecha debido a la agresividad del tumor, pero que había mantenido una actitud de vida y una determinación que inspiraba a todos los adultos que la conocían. Sus dibujos llenaban completamente las paredes de su habitación de hospital, representando paisajes coloridos llenos de vida, familias felices reunidas en celebraciones, animales fantásticos que parecían salir directamente de cuentos de hadas y escenas de niños jugando en parques y playas que reflejaban sus sueños de recuperación total. Cuando Pedro Fernández le preguntó con genuina curiosidad qué significaban específicamente esos dibujos para ella, María Fernanda respondió con una sabiduría que sorprendió profundamente a todos los presentes: son mis sueños más importantes, señor Pedro. Los dibujo todos los días para que no se me olviden mientras estoy enferma en el hospital, y para que cuando finalmente me cure y salga de aquí pueda hacerlos realidad uno por uno. Mi mamá dice que los sueños que se dibujan tienen más probabilidades de volverse verdad. Carlos Slim quedó tan profundamente impactado por la respuesta de María Fernanda, por la calidad artística excepcional de sus dibujos y por la filosofía de vida que demostraba a pesar de su corta edad y las circunstancias adversas que enfrentaba, que decidió inmediatamente comprar toda su colección artística por una suma muy considerable, no como un acto de caridad condescendiente, sino como una inversión genuina y seria en arte que consideraba prometedor y valioso. En el Hospital Universitario de Monterrey se encontraron con José Luis, un adolescente extraordinariamente talentoso de 15 años que había sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin durante su segundo año de preparatoria. El joven había sido consistentemente un estudiante sobresaliente con calificaciones de excelencia en matemáticas, física y química, y tenía sueños claramente definidos de estudiar ingeniería aeroespacial en el Tecnológico de Monterrey. José Luis también era un guitarrista aficionado autodidacta con talento natural excepcional que había formado una banda de rock en español con sus compañeros de escuela. Pedro se conectó inmediatamente y de manera muy especial con José Luis a través de su pasión compartida por la música. Durante su visita al hospital, Pedro había llevado varias guitarras acústicas y eléctricas y organizó una sesión musical improvisada e íntima en el salón de actividades del área de oncología pediátrica. Interpretaron juntos La plaga de los fabulosos Cadillacs, Lamento boliviano de los enanitos verdes y varias canciones originales de Pedro Fernández adaptadas al estilo rock que José Luis prefería.
Después de 4 meses intensivos de investigación exhaustiva, visitas hospitalarias sistemáticas, consultas con expertos nacionales e internacionales y planificación estratégica detallada, nació oficialmente Esperanza Compartida, una fundación revolucionaria que combinaba de manera innovadora los recursos técnicos y financieros ilimitados de la Fundación Carlos Slim con la participación activa, comprometida y permanente de Pedro Fernández y otros artistas mexicanos reconocidos que gradualmente se fueron sumando entusiastamente al proyecto transformador. El nombre Esperanza Compartida había surgido durante una conversación nocturna profunda y filosófica entre Carlos y Pedro, cuando reflexionaban sobre el hecho de que la esperanza, a diferencia de los recursos materiales, cuando se comparte genuinamente con otros se multiplica exponencialmente en lugar de dividirse o agotarse. Para lograr este objetivo revolucionario, establecieron 5 pilares fundamentales que integrarían un modelo de atención completamente innovador en México, pionero en toda Latinoamérica y comparable con los mejores sistemas de atención oncológica pediátrica del mundo desarrollado. El primer pilar era la cobertura médica total, absoluta e incondicional. Esto incluía no solamente los costos de medicamentos especializados no cubiertos por el sistema de salud público mexicano, sino también cirugías complejas realizadas por los mejores especialistas disponibles tanto nacionales como internacionales, tratamientos experimentales de vanguardia disponibles en centros de investigación médica avanzada, acceso garantizado a terapias de última generación como la inmunoterapia y los revolucionarios tratamientos con células CAR-T y la posibilidad de viajar al extranjero para recibir tratamientos específicos no disponibles en México. El segundo pilar fundamental consistía en apoyo integral y completo a las familias afectadas. La Fundación reconocía que el cáncer infantil no afecta únicamente al niño diagnosticado, sino que impacta devastadoramente a toda la estructura familiar, creando crisis económicas, emocionales, sociales y logísticas que pueden ser tan destructivas como la enfermedad misma. Por esta razón, Esperanza Compartida proporcionaría alojamiento temporal gratuito en instalaciones especialmente diseñadas cerca de los principales hospitales oncológicos del país, alimentación completa y balanceada para toda la familia durante todo el proceso de tratamiento, transporte especializado desde cualquier punto de la República Mexicana hasta los centros de tratamiento, y apoyo económico directo para mantener la estabilidad del hogar, las casas de esperanza, como decidieron llamar a estas instalaciones residenciales, serían construidas con los más altos estándares de comodidad, funcionalidad y calidez humana. Cada casa tendría capacidad para albergar simultáneamente a 50 familias en apartamentos completamente equipados con cocina, sala, 2 recámaras y servicios completos. El tercer pilar era el apoyo psicológico profesional, especializado y continuo tanto para los niños diagnosticados como para todos los miembros de sus familias. El cuarto pilar garantizaba la continuidad educativa completa e ininterrumpida para todos los niños atendidos por la Fundación. El quinto pilar revolucionario consistía en programas integrales de arte terapia, música terapia y expresión creativa donde Pedro Fernández y otros artistas reconocidos trabajarían directamente, regularmente y de manera comprometida con los niños para mantener viva su creatividad, imaginación, alegría y esperanza durante los periodos más difíciles del tratamiento médico. El lanzamiento oficial de Esperanza Compartida se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en una ceremonia que se convertiría en uno de los eventos más emotivos y significativos en la historia reciente de la filantropía mexicana. Pedro Fernández ofreció un concierto benéfico extraordinario donde fue acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y un coro de 200 niños sobrevivientes de cáncer y sus hermanos. Carlos Slim pronunció un discurso profundamente emotivo y filosófico donde compartió públicamente por primera vez su reflexión personal sobre el significado verdadero de la riqueza y el éxito. Durante décadas he construido empresas, he acumulado riqueza, he creado empleos y he contribuido al crecimiento económico de México y otros países, declaró ante un auditorio completamente silencioso y atento. Pero esta noche comprendo que la verdadera riqueza no se mide en las cifras de nuestras cuentas bancarias, sino en las vidas que podemos tocar positivamente, en las sonrisas que podemos restaurar, en la esperanza que podemos encender en los corazones de quienes más la necesitan. La respuesta del público mexicano fue absolutamente abrumadora y superó todas las expectativas. En las primeras 48 horas después del lanzamiento oficial,
La fundación recibió más de 1,000 solicitudes de apoyo directamente de familias afectadas por cáncer infantil y donaciones espontáneas que superaron los 100 millones de pesos mexicanos. Uno de los primeros casos más emotivos y significativos que atendió Esperanza Compartida en sus primeros meses de operación fue el de los gemelos Ana Sofía y Diego Ramírez, de 6 años de edad, ambos diagnosticados simultáneamente con retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer ocular extremadamente raro que afecta a 1 de cada 15,000 niños y que puede causar ceguera permanente o muerte si no se trata inmediatamente con técnicas médicas altamente especializadas. Carlos Slim y Pedro Fernández los recibieron personalmente en las oficinas centrales de la Fundación en la Ciudad de México. Carlos inmediatamente organizó y financió su traslado a Houston, Texas, donde el MD Anderson Cancer Center tenía uno de los programas más avanzados del mundo para el tratamiento de retinoblastoma infantil. El tratamiento de Ana Sofía y Diego fue completamente exitoso desde el punto de vista médico. Ambos niños lograron conservar su vista con mínimas secuelas, y 6 meses después de completar el tratamiento participaron como invitados especiales de honor en un concierto especial de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional, donde cantaron las mañanitas en zapoteco y español para celebrar el primer aniversario de Esperanza Compartida. A medida que Esperanza Compartida crecía rápidamente en tamaño, alcance e impacto, Carlos y Pedro desarrollaron una amistad profunda, auténtica y duradera, que trascendía completamente su trabajo conjunto en la fundación. Pedro confesó a Carlos durante una de sus cenas privadas que trabajar con Esperanza Compartida había dado un significado completamente nuevo y más profundo a toda su carrera artística de 4 décadas. Antes cantaba principalmente para entretener a la gente, para hacerlos felices durante unas horas, para acompañar sus celebraciones y sus momentos románticos, le explicó con una honestidad emotiva. Ahora siento que canto para sanar heridas reales, para dar esperanza concreta a familias que la habían perdido, para ser parte de algo que literalmente salva vidas humanas. El primer año completo de operaciones de Esperanza Compartida fue extraordinario por cualquier parámetro de medición. La fundación había atendido exitosamente a 1,200 niños con diferentes tipos de cáncer. Había proporcionado alojamiento temporal gratuito en sus casas de esperanza a 800 familias que requerían tratamientos prolongados lejos de sus hogares. Había ofrecido más de 3,500 sesiones individuales de terapia psicológica especializada, y había realizado 150 actividades regulares de arte terapia y música terapia en 25 hospitales distribuidos estratégicamente por todo el territorio nacional. El segundo año de operaciones de Esperanza Compartida trajo consigo nuevos desafíos emocionantes y oportunidades de crecimiento que ninguno de los fundadores había anticipado completamente. El gobierno federal mexicano, genuinamente impresionado por los resultados médicos, sociales y administrativos obtenidos durante el primer año, propuso formalmente una alianza estratégica de largo plazo para expandir el modelo exitoso a nivel nacional y convertirlo en una política pública permanente de salud infantil. Carlos y Pedro fueron invitados oficialmente a Los Pinos para reunirse directamente con el presidente de la República y su gabinete completo de salud. La reunión resultó en un acuerdo histórico que transformaría permanentemente la atención del cáncer infantil en México. El gobierno federal se comprometió oficialmente a duplicar el presupuesto nacional destinado a oncología pediátrica durante los siguientes 5 años, a construir 10 nuevos centros especializados en las regiones del país que carecían de servicios adecuados, a financiar becas de especialización para 100 médicos mexicanos en los mejores centros oncológicos internacionales, y a establecer un programa nacional de detección temprana de cáncer infantil que llegaría hasta las comunidades más remotas del territorio nacional. Esta alianza público-privada sin precedentes en México permitió que la fundación expandiera dramáticamente sus operaciones para cubrir las 32 entidades federativas del país. Pedro coordinó personalmente una gira nacional de conciertos benéficos que visitó todas las capitales estatales, muchas ciudades intermedias importantes, y numerosas comunidades rurales que nunca antes habían recibido la visita de un artista de su calibre. Durante esta gira nacional extraordinaria, Carlos y Pedro vivieron experiencias que los marcaron profundamente y que ampliaron su comprensión de la diversidad y complejidad de México.
En Chiapas conocieron comunidades indígenas tzotziles y celtales donde el cáncer infantil frecuentemente pasaba completamente desapercibido durante meses o años debido a la falta total de acceso a servicios de salud especializados, a las barreras lingüísticas que impedían la comunicación efectiva con personal médico y a las diferencias culturales en la comprensión de la enfermedad y los tratamientos médicos occidentales. En Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, se encontraron con una realidad completamente diferente pero igualmente desafiante, familias de migrantes mexicanos que habían regresado de Estados Unidos específicamente debido a diagnósticos de cáncer infantil, buscando atención médica más accesible económicamente en México pero enfrentando sistemas burocráticos complejos para los cuales no tenían documentación completa o redes de apoyo social establecidas. En Yucatán desarrollaron un programa piloto absolutamente innovador de medicina integrativa que combinaba cuidadosamente los tratamientos oncológicos científicos más avanzados con prácticas tradicionales mayas de sanación, siempre bajo supervisión médica estricta y con respeto total hacia las tradiciones culturales ancestrales. El impacto mediático y social de Esperanza Compartida trascendió rápidamente las fronteras mexicanas y comenzó a captar la atención de medios de comunicación internacionales, organizaciones filantrópicas globales y líderes mundiales en el campo de la salud pública y la responsabilidad social corporativa. La revista Time, en su edición anual de personas más influyentes del mundo, incluyó a Carlos Slim y Pedro Fernández en su prestigiosa lista de héroes modernos del siglo XXI, describiendo su colaboración como un modelo revolucionario de cómo el sector privado, el talento artístico y la compasión humana pueden combinarse para crear soluciones sustentables a problemas sociales complejos. Pedro utilizó estratégicamente su popularidad consolidada en toda Latinoamérica para organizar conciertos benéficos extraordinarios en otros países de la región, cuyos fondos se destinaban específicamente a fortalecer y expandir los programas innovadores de Esperanza Compartida en México. En Colombia, Pedro ofreció un concierto masivo en el Estadio El Campín de Bogotá ante más de 40,000 espectadores que cantaron junto a él canciones mexicanas que se habían convertido en himnos continentales, generando recursos superiores a los $500,000 estadounidenses. Al cumplirse el tercer aniversario de Esperanza Compartida, los resultados cuantitativos hablaban elocuentemente por sí solos y superaban todas las proyecciones iniciales más optimistas. Más de 4,500 niños habían sido atendidos exitosamente, con una tasa de éxito en los tratamientos financiados por la Fundación superior al 95%. Significativamente mayor que los promedios nacionales e internacionales. 15 casas de Esperanza operaban eficientemente en las principales ciudades del país proporcionando alojamiento digno y servicios integrales, y más de 200,000 familias habían sido beneficiadas directa o indirectamente por los programas de la Fundación. La celebración del tercer aniversario se realizó en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, la plaza pública más emblemática del país, en un evento masivo gratuito y abierto a todo el público que se convertiría en uno de los momentos más emotivos y significativos en la historia reciente de México. Pedro Fernández ofreció un concierto extraordinario donde fue acompañado por una orquesta sinfónica de 200 músicos profesionales y un coro de 500 niños sobrevivientes de cáncer junto con sus hermanos, padres y familiares. Carlos Slim pronunció un discurso profundamente emotivo y filosófico que sería recordado como uno de los más inspiradores en la historia reciente de México. Pedro me enseñó algo fundamental que mis décadas de experiencia empresarial no me habían mostrado, declaró Carlos ante las más de 100,000 personas congregadas en el Zócalo y los millones de mexicanos que seguían la transmisión simultánea por televisión nacional e internacional. Me enseñó que la riqueza verdadera y duradera no consiste en acumular recursos económicos para beneficio personal o familiar, sino en descubrir maneras efectivas de dar, de compartir, de multiplicar oportunidades para otros seres humanos que necesitan nuestra ayuda. Pedro, visiblemente emocionado hasta las lágrimas por la magnitud del evento y por los resultados concretos que habían logrado durante estos 3 años transformadores, tomó el micrófono para agregar palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva de los mexicanos presentes. Hace exactamente 3 años, un encuentro completamente casual en un pasillo de hospital cambió para siempre nuestras vidas y las vidas de miles de familias mexicanas que nunca imaginamos que conoceríamos personalmente.
Hoy quiero dirigirme directamente a cada niño que está luchando valientemente contra el cáncer en este momento, a cada familia que está pasando por estos momentos tan difíciles que parecen interminables. No están solos en esta batalla. México entero los abraza con amor incondicional, los apoya con recursos concretos, y los ama con la fuerza de toda una nación que ha decidido que ningún niño mexicano debe enfrentar el cáncer sin tener acceso al mejor tratamiento posible. El legado social y cultural de Esperanza Compartida se extendió significativamente más allá de la atención médica directa al cáncer infantil. La fundación se había convertido gradualmente en un catalizador poderoso para una nueva cultura de responsabilidad social en México, inspirando una transformación profunda en la manera en que empresarios, artistas, intelectuales y ciudadanos comunes entendían su papel en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa. El cuarto aniversario de Esperanza Compartida coincidió providencialmente con una noticia extraordinaria que validaba científicamente la efectividad del modelo mexicano. La prestigiosa revista médica internacional The Lancet publicó un estudio riguroso y comprensivo que analizaba detalladamente el modelo mexicano de atención integral al cáncer infantil, concluyendo categóricamente que había logrado mejorar las tasas de supervivencia de manera estadísticamente significativa y había aumentado sustancialmente la calidad de vida de los pacientes y sus familias durante y después del tratamiento. Esta validación científica internacional elevó dramáticamente el perfil de la fundación a nivel global y consolidó su reconocimiento como una innovación social de relevancia mundial. La Organización Mundial de la Salud invitó oficialmente a Carlos y Pedro a presentar el modelo mexicano en su Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, ante representantes de los 194 países miembros de la organización. En Ginebra, ante el auditorio más prestigioso e influyente del mundo en materia de salud pública, Pedro interpretó una versión especialmente emotiva de México lindo y querido, acompañado por un coro internacional formado por niños sobrevivientes de cáncer de diferentes nacionalidades: mexicanos, estadounidenses, brasileños, españoles, franceses, alemanes, japoneses, demostrando que la música y la esperanza trascienden todas las barreras culturales, lingüísticas y geográficas. La respuesta de la comunidad internacional fue abrumadoramente positiva y superó todas las expectativas. 17 países solicitaron inmediatamente asistencia técnica especializada para implementar modelos adaptados a sus realidades específicas, y se estableció un fondo internacional para la lucha contra el cáncer infantil con una dotación inicial de $500 millones estadounidenses. En el quinto aniversario de Esperanza Compartida, Carlos y Pedro anunciaron su decisión más ambiciosa hasta la fecha: la creación del Instituto Mexicano de Investigación en Cáncer Infantil, un centro de investigación médica de clase mundial que se dedicaría exclusivamente a desarrollar nuevos tratamientos, medicamentos y terapias específicamente diseñados para niños. Hemos demostrado conclusivamente que podemos salvar vidas utilizando los mejores tratamientos médicos disponibles actualmente en el mundo, explicó Carlos durante la ceremonia de anuncio. Ahora queremos dar el siguiente paso revolucionario: ayudar a crear los tratamientos médicos del futuro que salvarán aún más vidas y que harán que el cáncer infantil se convierta gradualmente en una enfermedad completamente curable en todos los casos. El instituto representaba una inversión inicial de $2,000 millones mexicanos y contaría con la participación de las mejores universidades y centros de investigación del país. La construcción del instituto se convirtió rápidamente en un símbolo nacional de esperanza y orgullo patriótico para todo México. Miles de trabajadores de la construcción, arquitectos, ingenieros, electricistas, plomeros y especialistas de todas las disciplinas participaron voluntariamente en la construcción, donando horas de trabajo los fines de semana porque querían ser parte de este proyecto que representaba lo mejor del espíritu mexicano: la solidaridad, la generosidad, la determinación de crear un futuro mejor para las siguientes generaciones. El día de la inauguración oficial del instituto, Carlos y Pedro estuvieron acompañados por el presidente de la República, los gobernadores de todos los estados mexicanos, embajadores de diversos países, representantes de organizaciones internacionales de salud, y los más destacados científicos médicos de México y el extranjero. Pero los invitados de honor más importantes fueron 200 niños sobrevivientes de cáncer que habían sido atendidos por Esperanza Compartida durante sus 5 años de existencia. Pedro interpretó una canción completamente nueva que había compuesto especialmente para la ocasión, titulada Guerreros de Esperanza,
cuya letra hablaba poéticamente de niños valientes que enfrentaban batallas médicas difíciles, de familias que nunca perdían la fe en el futuro, y de un país que se unía solidariamente para proteger a sus pequeños ciudadanos más vulnerables. Carlos cerró la ceremonia con un discurso que sería recordado como uno de los más inspiradores en la historia reciente de México. Hace 5 años, Pedro y yo nos encontramos por casualidad en un hospital, sin imaginar que ese encuentro fortuito cambiaría nuestras vidas y las vidas de miles de familias mexicanas. Hoy inauguramos este instituto no solamente como un centro de investigación médica de vanguardia, sino como un símbolo permanente de lo que podemos lograr como sociedad cuando unimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros recursos y nuestra determinación en favor de quienes más necesitan nuestra ayuda. Este instituto llevará para siempre el nombre de todos los niños valientes que han luchado contra el cáncer, de todas las familias que han demostrado una fortaleza humana extraordinaria, y de todos los mexicanos que han contribuido a hacer realidad este sueño. Pero sobre todo, llevará el nombre de la esperanza, porque eso es exactamente lo que hemos construido aquí, un lugar donde la esperanza se convierte en ciencia rigurosa, donde la ciencia se convierte en tratamientos efectivos y donde los tratamientos se convierten en vida plena para nuestros niños. La historia extraordinaria de Esperanza Compartida y del Instituto Mexicano de Investigación en Cáncer Infantil se había convertido definitivamente en inspiración permanente para muchas otras iniciativas similares en México y en el mundo entero. Carlos Slim y Pedro Fernández habían demostrado categóricamente que cuando se combinan recursos económicos sustanciales, talento artístico auténtico, pasión humana genuina, trabajo profesional constante y visión de largo plazo, es posible crear cambios sociales extraordinarios que trascienden generaciones y transforman sociedades completas. Su amistad, nacida casualmente en un pasillo de hospital ante el sufrimiento de un niño enfermo, había florecido hasta convertirse en una fuerza transformadora que había tocado directamente miles de vidas, había cambiado políticas públicas de salud, había inspirado a una nueva generación de filántropos y activistas sociales, y había posicionado a México como líder mundial indiscutible en la lucha integral contra el cáncer infantil. Hoy, cuando alguien pregunta sobre el legado verdadero de Carlos Slim, no se habla únicamente de empresas exitosas, fortunas acumuladas o imperios económicos construidos. Se habla inevitablemente de esperanza compartida y del impacto transformador que ha tenido en la vida de niños y familias mexicanas. Cuando alguien pregunta sobre la carrera de Pedro Fernández, no se mencionan solamente sus éxitos musicales, su trayectoria artística o su popularidad continental. Se habla de los miles de niños que han vuelto a sonreír gracias a su música, su compromiso y su amor genuino, porque al final de cuentas, la verdadera riqueza en la vida no se mide en lo que tenemos acumulado para nuestro beneficio personal, sino en lo que somos capaces de dar generosamente a otros seres humanos que necesitan nuestra ayuda. Y la verdadera fama no se mide en cuántas personas nos conocen o nos admiran, sino en cuántas vidas hemos podido tocar positivamente, transformar constructivamente y hacer más felices. Carlos Slim y Pedro Fernández lo comprendieron profundamente una tarde lluviosa de octubre en un hospital de la Ciudad de México, y desde entonces, sus vidas han sido un testimonio constante e inspirador de que cuando el corazón guía nuestras acciones, cuando la compasión motiva nuestras decisiones y cuando el amor auténtico impulsa nuestro trabajo, podemos lograr milagros que transforman el mundo y crean esperanza donde antes solo había desesperación. Esta es la historia verdadera de cómo un encuentro casual se convirtió en una revolución de esperanza, de cómo dos hombres diferentes encontraron un propósito común que trascendía sus diferencias, y de cómo México demostró al mundo entero que la solidaridad y la compasión pueden vencer cualquier adversidad cuando se combinan con determinación, recursos y trabajo constante. Es la historia de esperanza compartida, pero sobre todo, es la historia del poder transformador del amor humano cuando se pone en acción concreta para beneficiar a quienes más lo necesitan. Esta historia demuestra que cuando unimos corazones, recursos y talento, podemos crear milagros reales. Carlos Slim y Pedro Fernández nos enseñaron que la verdadera riqueza se mide en las vidas que tocamos positivamente. Si te emocionó esta historia, compártela para que más personas sepan que en México hay héroes reales que cambian vidas. ¿Conoces alguna historia similar de solidaridad mexicana? Cuéntanos en los comentarios.